Una de las cosas más interesantes y que más me llama la atención en la medicina y la ciencia es la forma en la cual se fueron y se van dando los descubrimientos científicos. Por esto, en este video te quiero contar un poco sobre la vida de uno de los médicos más importantes de la historia. Su descubrimiento realmente marcó un hito y comenzó una era asombrosa en la ciencia médica. El descubrimiento de la penicilina en 1928 por el escocés Alexander Fleming es el caso de serendipia o descubrimiento accidental más importante de la historia. Todo ocurrió cuando el científico escocés se fue de vacaciones y olvidó una placa de cultivo bacteriano donde por casualidad creció un hongo. A su regreso se topó con el hallazgo científico del siglo. Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 cerca de Darbelen, Escocia. Fue el tercero de los 4 hijos, fruto del segundo matrimonio de su padre, y tras estudiar en varios institutos escoceses, el joven Alexander se trasladó a Londres con 13 años, donde vivió con su hermano Thomas, que estudiaba medicina. Tras completar su educación en el Instituto Politécnico de Regent Street, trabajó durante 4 años en una compañía naviera hasta que en 1901, a los 20 años, heredó una pequeña suma de dinero de su tío John Fleming. Fue Thomas, que por entonces ya era médico, quien convenció a su hermano de que ingresara a la St. Mary Hospital Medical School en Paddington, Londres, para que cursara la misma carrera que él. En 1906, Alexander se graduó en medicina y cirugía. Alexander Fleming se alistó para formar parte del ejército en 1900 con la intención de participar en la guerra de los Boers, pero esta terminó antes de que su unidad llegara a embarcarse. También fue miembro del club de fusileros de la Escuela de Medicina. Su capitán le sugirió que se uniera al departamento de investigación en el St. Mary's, donde se convirtió en bacteriólogo asistente del Sir Wright, pionero en vacunas e inmunología. Fleming fue un alumno extraordinario y en 1908 logró la medalla de oro de la Universidad de Londres y comenzó a dar clases en el St. Mary hasta 1914. En 1915 se casó con Sarah Marion McElroy, una enfermera con la que tuvo un hijo, Robert Fleming. Durante la Primera Guerra Mundial, Fleming sirvió en el cuerpo médico del Ejército Real en el Frente Occidental en Francia y a su regreso obtuvo el puesto de profesor de bacteriología en la Universidad de Londres y en 1951 fue nombrado rector de la Universidad de Edimburgo. En 1922, Fleming descubrió la lisozima, una enzima bactericida que impide las infecciones y que se halla presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos, como las lágrimas, la saliva o las secreciones nasales, y que actúa como una barrera contra las infecciones. El hallazgo fue muy importante ya que demostraba la posibilidad de que existieran sustancias que, siendo inofensivas para las células del organismo, resultaban letales para las bacterias. Sobre su famoso descubrimiento, Fleming dijo una vez: "A veces uno encuentra lo que no está buscando". Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer antibiótico del mundo o el asesino de bacterias, pero supongo que eso fue exactamente lo que hice. Así, cuando regresó de sus vacaciones en 1928, Fleming estudió las mutaciones en los cultivos de estafilococos que había dejado apilados en un rincón de su laboratorio. Observó que habían sido accidentalmente contaminados por un hongo. Las colonias de estafilococos que rodeaban al hongo habían sido destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas estaban intactas. Fleming hizo crecer el moho en un cultivo puro y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades. Identificó el moho como perteneciente al género Penicillium y después de algunos meses de llamarlo jugo de moho, el 7 de marzo de 1929 llamó a la sustancia penicilina. Fleming realizó varios experimentos destinados a establecer el grado de susceptibilidad, sensibilidad o resistencia de una bacteria al caldo de cultivo de una amplia gama de bacterias patógenas y observó que muchas de ellas eran rápidamente destruidas. 8 meses después de sus primeras observaciones, Fleming publicó los resultados en una memoria que aún hoy se considera un clásico en la materia, pero a la que por entonces no se prestó demasiada atención. Pese a que Fleming
comprendió desde un principio la importancia del fenómeno de la antibiosis que había descubierto, la penicilina todavía tardó 15 años en convertirse en un medicamento de uso universal. En 1944, Alexander Fleming fue nombrado Sir y en 1945 recibió el Premio Nobel de Medicina, que compartió con Howard Florey y Ernst Boris Chain, que también realizaron sus trabajos en este campo. Tras toda una vida dedicada a la investigación, Fleming, el padre de la penicilina, murió el 11 de marzo de 1955 a los 74 años de edad en su casa de Londres tras sufrir un ataque al corazón. Su cuerpo fue enterrado como un héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo, en la misma ciudad donde desarrolló su carrera y que lo vio morir. Qué interesante como muchas veces a lo largo de la historia muchos personajes descubrieron cosas increíbles y pese a ello tuvieron que atravesar muchas situaciones de desconfianza y burla por parte de la comunidad científica hasta que luego de varios años son reconocidos por sus descubrimientos. Otra cosa que me gusta de esto es que no solamente se trata de ganar, sino de compartir, como en este caso lo hizo Fleming. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, te invito a que pongas un me gusta y de paso si querés suscribirte para ver el próximo video ni bien sale.